Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Los historiadores y biógrafos de Napoleón están contestes en decir que España fue el nudo fatal donde se perdió el ejército napoleónico y el prestigio de Napoleón y la suerte de Napoleón, que si Napoleón no hubiera emprendido esa campaña absurda y grotesca para tomarse a España y para darle un reino a su hermano José, a quien los españoles llaman cariñosamente Pepe Botella, cariñosa y despectivamente, si Napoleón no hubiera cometido ese error, no le hubieran pasado las cosas que le pasaron en el año de 1812 y subsiguientes hasta llegar a la tragedia de Waterloo, pasando por la prisión en la isla de Elba, por su fuga a la isla de Elba, por el regreso de la isla de Elba y después por el triunfo enorme de sus 100 días de gobierno y finalmente por el desastre de Waterloo que se produjo cuando Grouchy, el mariscal Grouchy, no atendió sus órdenes y no compareció a la batalla de Waterloo, que estaba prácticamente perdida para Wellington, para los ingleses y para los aliados, pero eso es otra historia. La tragedia proviene de la guerra civil, de la guerra de independencia de España, para poner a José Bonaparte de rey. Napoleón en Bayona había manejado esa opereta cómica de el rey Carlos IV, de su esposa María Luisa, quien era a su turno la amante de Godoy, y de Fernando VII, hijo de los reyes, cada uno queriendo ser rey, y Napoleón burlándose de todos porque él quería que el rey fuera su hermano José Bonaparte, a quien le entregó España. Y llegaron muchos de los grandes de España, de los miembros de las Cortes y de la grande nobleza española a rendirle tributo a José, cuando se dieron cuenta de que el pueblo español lo despreciaba, lo detestaba, que no había ninguna razón para que España se le entregara a un Bonaparte, a cuenta de qué y por qué. Y finalmente llega José Bonaparte a Madrid y empieza a dar señales de querer conquistarse al pueblo español y le regala corridas de toros gratis. ¿Recuerdan ustedes los circos de Roma, los circos de los emperadores romanos? Pues siempre hay que darle circo al pueblo y el pueblo lo agradece y les gustaron las corridas de toros y los fuegos artificiales. Y entonces José Bonaparte, que era agnóstico, que no creía en nada, empezó a ir a misa y a comulgar todos los días. Y José Bonaparte empezó a tratar de conquistarse al pueblo español, pero no podía. Y vinieron unas operaciones militares. Napoleón dejó unas tropas que estaban completamente convencidas de que su paso por España sería un paseo. Y viene el sitio de Zaragoza, un sitio en el que los defensores de Zaragoza muestran una valentía y un ardor en la defensa de su tierra con el que los franceses no contaban, con el ardor, ni contaban con la valentía del pueblo de Zaragoza. Y ese sitio de Zaragoza desgasta enormemente las tropas napoleónicas, que en el sur están tratando de responder a los peligros que representaban el ejército español, el ejército regular, que armado y acompañado de una cantidad de reclutas y de neófitos en la guerra que algún bulto hacían y que mostraban unas masas militares capaces de caer sobre el ejército español, comandado especialmente por el general Dupont, que fue el gran general que tuvo todas las de perder, primero en Andújar, después en el sitio de Gerona, que ahí tampoco se lucieron las tropas napoleónicas, y finalmente esas tropas vencedoras en 1000 batallas, vencedoras en Austerlitz. Dupont había combatido en Austerlitz, nada menos que eso, en la gran batalla de los 3 emperadores, donde Napoleón Bonaparte derrotó a toda Europa,
a toda Europa en el aniversario de su coronación como emperador de los franceses. El emperador Alejandro, el emperador Francisco José y el emperador Napoleón libraron la batalla de Austerlitz, pues Dupont era de los vencedores de Austerlitz y pues por supuesto creyó que esa chusma que fungía como ejército de España sería pan comido para sus tropas. Pero empezaron a tener problemas y miren ustedes, no contaron con que el ejército español tenía una artillería mucho más poderosa que la débil, la frágil y prácticamente inexistente artillería de los ejércitos napoleónicos, que tenían buena caballería, una caballería 1000 veces vencedora, pero que no tenía artillería. Y entonces así es como se van reuniendo las tropas y hay movimientos y los movimientos por Sierra Morena y los españoles no saben qué hacer, pero los franceses tampoco, hay desorden por lado y lado hasta que se encuentran finalmente las tropas en Bailén. Y en días como hoy, a finales de julio, porque esta es una lucha que dura muchos días, los mariscales de Francia y los generales franceses tienen que pedir las condiciones de una capitulación que los españoles le dan encantados, porque los españoles tampoco tenían cómo mantener la guerra. Lo cierto es que en días como hoy, en 1808, se libra la batalla de Bailén y que José Bonaparte, rey de Francia por ministerio de Napoleón, sale corriendo de Madrid. En un día como hoy, 30 de julio del año de 1808, José Bonaparte salió corriendo de Madrid porque las tropas españolas estaban muy cerca de Madrid, los ejércitos franceses estaban derrotados y Napoleón salió a buscarlos a ver el hermano de Napoleón, José, salió a buscarlos a ver dónde los podrían encontrar. Los españoles fueron generosos. Muchas tropas españolas o algunas tropas españolas pudieron regresar por mar a Francia, donde Napoleón los recibió en las espuelas, gritándoles que eso era lo más vergonzoso, lo más horrendo que había pasado en la historia militar, y a Dupont y a todos los generales, amigos y compañeros de él en la tragedia de Bailén, los sometió a consejo de guerra, que se demoraron esos consejos de guerra hasta el año de 1812. A otros franceses los mandaron por allá a una isla perdida y oigan, a la mitad de ellos los mataron de hambre física. Y eso es el comienzo de la guerra de independencia, que tiene una primera batalla, la batalla de Bailén. Están lejos todavía Arapiles y Vitoria. Ahí quedaría por el piso el orgullo napoleónico, destruidas sus tropas, y ese sería el nudo fatal y el comienzo de las desgracias de Napoleón Bonaparte, el emperador, el primer cónsul, el que fue dueño de Francia y dueño de toda Europa, ahí metida en ese nudo fatal de España. Pero España quedaría convertida también en un erial. La guerra de independencia fue acaso la última gran gloria de los ejércitos españoles en Europa. Y eso es lo que sucedía a finales del mes de julio del año de 1808, con ocasión de la batalla de Bailén, el primer desastre militar en grande escala, después de los asaltos fallidos a Zaragoza, a Gerona, de muchas escaramuzas, pero Bailén es la primera gran batalla de los ejércitos regulares y no regulares de España en la lucha por su independencia en el año, repetimos, de 1808. Hoy en la historia, en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.